Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Acaba de comenzar La Ciudad y Usted, otra vez aquí por Canal 4, hoy 5 de julio, 5 del 7 de 2017. Tenemos un programa preparado para ustedes, como siempre le hemos dicho desde la semana pasada, que íbamos a comenzar a tener concejales y su palabra para que les cuenten a ustedes un poco más de su vida y a la vez también para que se enteren de sus propuestas y qué es lo que piensan hacer, ¿no? Porque todos conocemos la opinión pública que se tiene de los concejales y de los políticos en sí, y no siempre es a favor en la mayoría de los casos. De hecho, hoy tenemos una entrevista que realizó Jeremías Pistarelli en las calles de Bahía Blanca, preguntando por el entrevistado que vamos a tener en el día de hoy y también por la política en general. El que nos sigue en redes sociales ya sabe de quién estamos hablando. El entrevistado es Néstor Juan Conte, que está en el estudio, que en momentos los vamos a tener aquí con Jeremías y le vamos a estar haciendo la entrevista como estaba planeado. Entre los temas que vamos a tratar para que le den respuesta que están sucediendo, ¿no?, en la actualidad de Bahía Blanca, bueno, el 40% de desocupación que vive Bahía Blanca es un número que nos está matando a todos realmente. También la situación que tienen los colegios secundarios de Bahía Blanca, entre tantos otros, ¿no? Porque la universidad también tiene inconvenientes, las primarias y los jardines también. Pero un tema principal, uno que se dio a conocer en estos últimos días, es el problema de las cañerías y las tuberías en la escuela secundaria técnica de Azara, a la que tuve el privilegio en lo personal de haber ido y haber asistido durante años de mi secundaria. Y nos va a estar contando también qué es lo que plantea Néstor Conte, ¿no?, y toda la izquierda y el Partido Obrero que plantea para solventar estos conflictos, estos problemas que atravesamos todos nosotros como bahienses. Además también, bueno, el caso Goyak, el muchacho que con su Audi atropelló el 2 de junio pasado a una chica que, bueno, estuvo internada. Y también de la jueza de garantías Susana Calcinelli, que realmente son más de una docena, si no recuerdo mal, de los casos que ha dejado impune o que no ha tomado la resolución que todos queremos ser, que es la correcta. También sobre locales del centro y también que dispone a lo que es el trabajo y se puede unir fácilmente con el 40% de desocupación, que son los nuevos horarios de corrido que tendrían los locales céntricos, para cambiar y dejar de usar este horario cortado que hasta el día de hoy se utiliza. Muchos en el verano hacen horario corrido por inseguridad o por diversas problemáticas que, a ver, si todos los locales se unieran y harían de horario de corrido, sería más factible la rentabilidad. Por otro lado también lo que sucedió con la cedería Dali, que, bueno, darle el 50% a los empleados que echó en telas y a la vez echarlos, cerrar sin ninguna explicación, que esto está sucediendo mucho, no solamente en Bahía Blanca, sino también en la Argentina. También que quizá el rubro textil al que se dedicaban esta empresa, hoy en día no estaba en los años más preponderantes, como si los ha estado en otro momento de su vida. Pero bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar tratando, vamos a estar tocando. También tenemos un mensaje, una anécdota que le quieren contar al flaco Conte. Bueno, la presentación, como ya la producción nos tiene acostumbrados y entretenidos también. Sin más, vamos a ir a una breve pausa, ya volvemos. Antes quiero mandarle un saludo a todos los que nos permiten estar aquí, desde ya a Canal 4, Ariel Mancini, que está en la dirección. ¿Cómo? A ver, quiero escucharte. Ah, bueno. Pone todas las voces. Después también a Eduardo, que no creo que salga. No, ese no es Eduardo, me están mintiendo. Bueno, y también a la gran Coca Sensi, que... No. ¿Por qué? ¿Por qué la querés imitar? Es inimitable, Coca. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos con La Ciudad de Usted. No se olviden de buscarnos en Facebook, La Ciudad de Usted. También en Twitter, @La Ciudad de Usted, para estar en contacto en los días de semana y también aquí en el programa.
Ver el video de presentación de Néstor Conte, que ya lo tenemos aquí. Antes de ir con el video, con Néstor, ¿cómo estás? Jere, también abrimos la mesa. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, bien contento, trabajando mucho en esta campaña electoral con una gran expectativa para ingresar al Consejo Deliberante, porque estamos viendo un desarrollo general del Frente de Izquierda en todo el país. Entonces creemos que ya estuvimos tan cerca en otras oportunidades que en esta, la tercera, la vencida. Vamos a ingresar no por una cuestión de los astros, sino porque la crisis económica, política, se ha derrumbado el peronismo, que ha sido el aglutinante de los trabajadores en los últimos 70 años en este país. Eso va a abrir una vía de desarrollo para la izquierda, y en Bahía Blanca en particular, porque el otro sector del progresismo, el ligado a la UCR, se ha ido con Massa, se han peronizado. Entonces, los únicos progresistas que hay en la ciudad es el Frente de Izquierda. El resto dice que son, pero ya no son. Está bien. Y además el más conocido también de... Bueno, el más conocido que nosotros era Integración Ciudadana, pero claro, se fueron con Massa, y el sector del GEN que se fue con Massa, es decir, están con Bevilacqua, están con Moyano, están con Barrio Nuevo, están con varios sindicatos como la UTA, de Pera o bueno, otros sindicatos que hay en la ciudad que son de la burocracia sindical. Entonces, el único progresismo que hay son los luchadores docentes, los investigadores científicos, obreros de la construcción que están en el Frente de Izquierda. Perfecto, que se pueden constituir y juntarse y organizarse desde ahí. Jere, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, contento de hacer un nuevo programa, que hoy tenemos, además, bueno, el invitado, tenemos, bueno, lo que dijiste de la presentación y opiniones de la gente, que le fuimos a preguntar sobre política, que también es algo muy importante, ya que se vienen las elecciones, saber qué opina la gente últimamente de lo que sucede hoy en día en este ámbito político, de qué opina, ya si sea, bueno, ahora lo van a ver, que tuvieron una opinión negativa, como vos decías, de los políticos. Pero no contra vos, No contra vos, claro, en general. En general, a veces la termino recibiendo, son los mismos de siempre. Y en un punto tienen razón, porque yo hace 40 años que milito, bueno, pero la izquierda nunca tuvo cargos de funcionario público, e indudablemente aspiramos... Acá, a nivel local. A nivel local y a nivel en el Parlamento Nacional, desde el 2011, que estamos algo menos. En el 2011 no entramos, en el 13 empezamos a tener diputados y tenemos 4 diputados nacionales y estamos en 20 legislaturas en el país. Así que bueno, vamos para que los trabajadores tengamos nuestra propia voz en los organismos deliberativos. Bien. Vamos a ver entonces la presentación. Dale, vamos a ver la presentación. Nació el 25 de febrero de 1955 en Bahía Blanca. Está en Facebook y usa Twitter desde el año 2013. Su música preferida es el tango y el folclore. Su mujer es música profesional. Sus amigos y conocidos le dicen el Flaco. Nació en Bahía cuando la mayoría de las calles eran de tierra. Hijo de un obrero textil, estudió economía y fue trabajador bancario en el Banco Provincia. Empezó militando en la clandestinidad. La primera manifestación en la que participó fue en la toma del colegio secundario al que asistía. Decir Néstor Conte es decir izquierda, es decir Partido Obrero. Presentamos en el programa del día de hoy a Néstor Juan Conte. Ahí estábamos pasando la presentación. ¿Qué te pareció, Néstor? No, muy buena la investigación. Ahora que el tema del Facebook... Eso está bastante en redes sociales. Sí, bueno, me he ayornado en función de que en la foto aparece Marcos Di Benedetto, aparece un grupo de jóvenes. Estoy rodeado de jóvenes. Y bueno, eso te introduce en una dinámica que tiene que ver con las redes sociales, que a diferencia, yo siempre cuento que no hace muchos años atrás
Nosotros hacíamos un comunicado de prensa, lo escribíamos a máquina, lo imprimíamos, hacíamos una fotocopia y había que llevarlo a unos 8 o 9 lugares, LU2, LU3, Canal 7, Canal 9. Y esperar que los medios de comunicación lo comunicaran justamente. Lo comunicaran y Hoy por ahí no. una llamadita telefónica para decir, mirá, te dejé en la guardia del diario un comunicado, fíjate. Bueno, hoy es todo por tweet, a los pocos segundos de que ocurre un acontecimiento local, regional o nacional, está en las redes sociales y eso permite, bueno, una velocidad en el tratamiento. Después la calidad del tratamiento es otro tema. Bien, es verdad. Igual me quiero centrar en esto que vos decís de que estás acompañado de muchos jóvenes. ¿Cómo lo ves a eso? Está bien que te debe decir vamos bien porque ellos son los que tienen que quedarse con el legado, todos los jóvenes, pero ¿qué pasa con la gente más adulta que es el obrero que no está acá? Mira, hoy estábamos charlando con los compañeros del CITRAIC que están en el sindicato de la construcción enfrentado a la UOCRA. Creo que yo salí muy contento de esa reunión porque veo gente que es un poco más joven que yo, pero son personas que promedian los 40, 40 y pico de años, muy preocupado por los problemas laborales, por los problemas sociales que están con las consecuencias de la falta de trabajo, los bajos salarios, con los despidos. Entonces creo que, y ellos preocupados también en el sentido de la evolución política de los trabajadores, porque es algo que está en discusión no solo con los compañeros del CITRAIC, sino el conjunto del pueblo, porque es indudable que a Macri lo votó una parte importante del pueblo y de los trabajadores. Porque estaban hartos del kirchnerismo, hartos de ver funcionarios corruptos desde el municipio hasta las más altas autoridades nacionales ligados al PJ. Pero el fracaso de Cambiemos en satisfacer las necesidades populares, en estos masazos que significan la inflación, los tarifazos, los despidos masivos y permanentes que hay en todo el país, están allanando el debate con muchos trabajadores. La juventud viene más desprejuiciada, viene sin esa carga histórica del mandato familiar, del peronismo, y eso acerca rápidamente hacia posiciones de lucha, hacia debates políticos. Todavía no tiene un carácter masivo, pero sí tiene un carácter profundo y constante. Entonces, ese desarrollo en la izquierda, que tal vez la figura de Mariano Ferreira, el compañero nuestro, militante de la juventud, que murió asesinado por una patota sindical repartiendo un volante contra la tercerización en el ferrocarril, marcó un punto de inflexión. Entonces, eso ha aglutinado a mujeres y jóvenes que son los que integran la lista del Frente de Izquierda en Bahía Blanca y que indudablemente es una bocanada de oxígeno porque plantea un futuro para la izquierda muy promisorio. Claro, y prometedor también. Claro. Hay una frase que vos decís del debate y yo quiero también transmitirte un mensaje que me manda Coca. La unión de la izquierda. Porque hay tantas izquierdas que, de hecho, ella siempre nos relata una historia que ella militaba en un partido de izquierda y conocía, mejor dicho, y eran 5 los que estaban y se querían separar, iban a internas. Eso lo ves siempre. Y de hecho yo también lo he visto de que hay diferentes izquierdas y se van separando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso y por qué no se podrían usar las imágenes o los relatos de Mariano Ferreira y demás para poder unificar? Porque izquierdas hay una sola, es el Frente de Izquierda. Estamos en 22 provincias, en 100 municipios de la provincia de Buenos Aires, en 8 municipios de la 6ª sección electoral. Hay gente que se dice que es de izquierda y estuvieron con la mesa de enlace apoyando la quita de las retenciones al campo. Hablo de Vilma Ripoll, del MST. Hay gente que se dice, ahora muchos se dicen de izquierda, de Llenar, un hombre ligado a la iglesia, anduvo merodeando con un nombre que aparentemente también se iba a llamar de izquierda, finalmente se llaman progresista. Claro, entonces hay una sola izquierda y se han separado.
No, hay una sola izquierda que se ha empezado a unir. Claro, hay una sola izquierda y hay otros que dicen ser de izquierda. Claro, porque, por ejemplo, nosotros apelamos judicialmente el nombre de un frente que se llama, nosotros llamamos Frente de Izquierda, y los otros se pusieron Izquierda al Frente. Las mismas palabras invertidas. Claro. Obviamente eso es para poder aprovechar el caudal electoral que empieza a tener el Frente de Izquierda, pero este desarrollo nacional, tener 4 diputados nacionales, estar en infinidad de consejos deliberantes, hace poco salimos terceros en el Chaco, entramos en una concejalía en Godoy, una localidad pequeña del Alto Valle del Río Negro, es decir, empezamos a enraizarnos en lo más profundo, es decir, los 8 municipios de la 6ª sección electoral son municipios fundamentalmente agrícolas, Puan, Villarino, Torkins, Pringles, además de Tres Arroyos, Punta Alta, Coronel Suárez, que tienen un proletariado importante. Entonces, no, bregamos porque la izquierda se una detrás de una perspectiva y de un programa de independencia política, no con las ilusiones en algún sector de lo que nosotros llamamos la burguesía nacional. Entonces, así como no existe el progresismo, porque se ha diluido en el masismo o con el kirchnerismo, tampoco existe otra izquierda que realmente represente la perspectiva de lucha, porque nosotros no solo estamos en los parlamentos, sino que este Frente de Izquierda ganó el sindicato del neumático, en la alimentación tenemos un papel muy destacado, en el gremio de la alimentación, en los sindicatos docentes, dirigimos muchos sutebas opositores en la provincia de Buenos Aires, en la dirección de los docentes universitarios, en la de la CONADO Histórica, el Frente de Izquierda tiene una importantísima infinidad de gremios a lo ancho y a lo largo del país. Entonces que le ha dado mucha fuerza también a la izquierda, ¿no? Un sostén bastante grande. Por eso es el Frente de Izquierda, claro. Eso es el Frente de Izquierda, por eso cuando dicen que hay muchas izquierdas, a mí me gustaría que la persona que hace ese planteo diga, porque un sector de lo que llamaba izquierda se fue con el kirchnerismo, claro. El Partido Comunista, el Partido Intransigente. Obviamente de eso ya, de su mote progresista, después de la desocupación, el pago serial de la deuda externa, de haberlo tenido a Milani y a Proyecto X como jefe de la inteligencia y del ejército argentino, bueno, si ellos son progresistas, lo vamos a discutir, no estamos de acuerdo. Está perfecto. No, está bueno el planteo esto de verlos así, es diferente el hecho de decir de que por ahí hay ventajeros que se ponen el nombre para poder diluir votos, para poder aprovechar también la crecida que está en aumento constante de la izquierda. Bueno, eso es lo que nosotros visualizamos, por eso nuestra lista, que está encabezada por Néstor Pitrola como candidato a senador, Nicolás del Caño, Romina del Pla. ¿Del Caño lo sorprendió no estando en Mendoza? Bueno, fue una estrategia que utilizaron nuestros compañeros del PTS, nosotros no estábamos de acuerdo, fue una discusión muy ardua, pero creo que hemos consensuado una lista que realmente a cualquier habitante de la provincia de Buenos Aires decirle, mira, estos son los candidatos de la provincia de Buenos Aires, cuando entres al cuarto oscuro te vas a encontrar con una boleta a diputados nacionales por Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Jordán, sí, esos los conozco. Y en la 6ª sección electoral, Daniela Rodríguez, Emiliano Fabris, y a nivel local, bueno, yo que soy una figura, ya por la edad que tengo, conocida de la izquierda, junto con Mariana Torres, una compañía de despedida de Burgos, Gastón Canali, docente, Natalia Betti, Juan Capa, es decir, docentes, investigadores de la Universidad del Sur, son listas que tienen su propio peso político. La figura de Pitrola, indudablemente, es una figura que está instalada, que nosotros vamos a tratar precisamente de que eso sea un factor que traccione y nos permite ingresar al Consejo Deliberante de la ciudad. Yo quiero decir una cosa. Sí, por favor. Existe una opinión sobre el voto a la izquierda que es como que, si bien no representa los intereses de cierta parte del pueblo, para no votar ni a poner en la actualidad ni a Macri, ni tampoco para que vuelva a Cristina, votan a la izquierda, si bien no representa sus intereses, para que no ganen ninguno de los 2 máximos representantes de los partidos opositores. ¿Qué opinas sobre esas declaraciones, Hugo? Mira, lo importante en primer lugar es que voten a la izquierda. Aunque suene esto con un rasgo oportunista, siempre se vota en nuestro país el mal menor. Bueno, este es menos malo que el otro, se lo voto, pero la izquierda representa indudablemente los intereses
democráticos en forma consecuente y representa los intereses populares en forma consecuente y los intereses de los trabajadores en forma consecuente. Y voy a fundamentar lo que te digo. Nosotros fuimos parte de la gran movilización contra el dragado de la ría por la defensa del medio ambiente. Somos parte, el Frente de Izquierda, de las movilizaciones los 3 de junio y las marchas que se realizan contra la violencia de género y por los derechos de la mujer en nuestra ciudad y en todo el país, por los derechos democráticos y por los derechos de las mujeres. Nos movilizamos contra el indulto a los genocidas que estaba planteando este gobierno y nos movilizamos en respaldo a las pensiones que se les quitaron a las personas con discapacidad. Nos movilizamos por el derecho al trabajo y contra los despidos. El otro día un comerciante, una persona conocida de Bahía Blanca, me dijo: te voy a votar a vos. Dice: ¿por qué? Indudablemente hablás con coherencia, explicás cosas que son coherentes. El tema de ser consecuentemente democrático es ser de izquierda, porque los que se pintan con un discurso progresista llegan hasta que llegan al poder y se terminó su democracia. Ahí actúan en función de sus intereses sectoriales y creo que en este sentido nosotros tenemos un respaldo de tipo histórico porque toda la vida, todos los días del año luchamos junto a las necesidades populares. Y eso es un sector, contestándote a tu planteo, que puede ser que alguien que te diga: mirá, yo no soy de izquierda, pero los votos, y eso me ocurre muy periódicamente, porque nosotros nos han votado más de 10.000 bahienses. Ahora, si la izquierda tuviera la capacidad de organizar y movilizar a 10.000 bahienses, discutiríamos el Ejecutivo, no entrar al Consejo Deliberante. Pero es una tarea que va a cobrar una dinámica en diferentes procesos políticos y nos estamos preparando para eso. Ahora vamos para ingresar al Consejo Deliberante y la posibilidad de que si el Frente de Izquierda da, según la encuesta de Management and Fit, de un 4%, peleando ese cuarto lugar con Randazzo, tener legisladores provinciales. Y eso coloca la candidatura de Daniela Rodríguez en la perspectiva de ingresar a la legislatura provincial, y eso lo vamos a ver después de agosto, es decir, cómo quedamos parados, dónde estamos y hacia dónde vamos. Que se son muy prometedoras las próximas elecciones. Nosotros somos muy optimistas. Es decir, ¿siempre pasa esto sí, o en este momento son optimistas? No, la izquierda es naturalmente optimista. Es decir, no es que las adversidades, nos formamos en las adversidades. Vos en la presentación que hiciste de mi persona, planteaste en el programa que yo empecé a militar bajo la dictadura. Yo ya militaba en la universidad y continuamos militando bajo la dictadura. Eran situaciones muy adversas, muy duras. Leer, tener el barba o tener el pelo largo era un motivo subversivo. Entonces nos hemos formado en conceptos políticos, ideológicos y filosóficos que nos consolidan con una posición política para dar respuesta a los planteos generales de la sociedad. Bien. Hablando una vez con vos, creo que fue en alguna movilización, te pregunté si la izquierda podría llegar a las elecciones bien y ganando las presidenciales, me refiero. Y vos me dijiste que antes de eso llegaría a pasar no una revolución, no recuerdo qué palabra usaste, pero que se llegaría por otro medio, porque la mayoría de las personas irían a movilizarse a la calle. ¿Y seguís sosteniendo ese planteo? Bueno, es un planteo que no sé en qué momento, no me acuerdo en qué momento lo discutimos, pero en el 2001 estuvo totalmente vigente. Ustedes recuerden que se sucedieron 5 presidencias en un lapsus de un par de meses, desde la Rúa hasta que llegó Duhalde, Rodríguez Sá, bueno, el que era gobernador de Misiones. Entonces, cuando se aceleran los procesos políticos, indudablemente lo electoral queda supeditado a que las masas ganen la calle. Actualmente veamos el proceso en Brasil. La caída de Dilma Rousseff y el ascenso de Temer, que hoy está totalmente cuestionado por las grandes movilizaciones que están planteadas en todo Brasil, en las principales ciudades, en Río, en San Pablo, pero que fundamentalmente plantea que la burguesía no tiene un candidato. Entonces esto a los trabajadores le plantea un problema.
que si ellos tienen madura una dirección política para colocarla como dirección de la sociedad. Digo, para no discutirlo en el plano teórico, sino verlo en los problemas concretos que están planteados de un punto de vista histórico, lo que pasó en el 2001 en nuestro país, cuando en la calle se cantaba que se vayan todos, a lo que ocurre hoy en Brasil. Entonces, indudablemente, nosotros vamos a los consejos deliberantes, vamos a la legislatura, vamos madurando un proceso para construir una dirección política. Indudablemente la lucha parlamentaria para nosotros es fundamental y por eso la damos con toda la energía que tenemos para garantizar nuestro ingreso a los consejos deliberantes, y en algún momento ya nos ha pasado en Salta la discusión de acuerdo al bloque de concejales que teníamos en Salta Capital, se discutía si la izquierda no podía precisamente hacerse del Ejecutivo de Salta, y planteando las dificultades y los problemas políticos que eso conlleva. Está bien. ¿Cuántas veces te postulaste para concejal? Todas las veces que no me postulé para candidato a intendente. Lo digo porque el tema es que... Y sos la figura más reconocida de la izquierda en Bahía Blanca, eso es cierto, que ya lo hemos planteado. Claro, ocurre lo siguiente, yo en esta oportunidad no iba a ser candidato a concejal, nosotros tenemos un trabajo regional muy fuerte, con candidaturas muy fuertes, pero fui medido acá por el partido y la izquierda, el conjunto determinaron que yo fuera el candidato a primer concejal. Entonces, bueno, yo como un trabajo militante lo tomo como una responsabilidad, lo he hecho toda mi vida y lo seguiré haciendo. Es una convicción personal que tengo, así que el hecho de que yo sea candidato es una decisión colectiva. Eso ha sido votado y aprobado por el conjunto del Partido Obrero, en el partido que yo milito. Bien. Y bueno, fue acordado luego en el Frente de Izquierda. Claro, en todos. Perfecto, no, está bien. ¿Querés hacer una pregunta? No, sí, el tema de recién estábamos hablando de las movilizaciones. En estos últimos años de nuevo gobierno también se ve en las calles que aumentan cada vez más la cantidad de gente que reclama por sus derechos, como el caso de los maestros. Acá en Bahía tenemos el caso de CIF, que acamparon enfrente de la sede central que está acá en Bahía. ¿Cómo ves la actualidad argentina en la calle? ¿Hay más gente hoy o no? El mes de marzo del corriente año hubo el registro más alto de movilizaciones histórico. La movilización de la CGT... En marzo, perdón. En marzo. El Día de la Mujer, el 8 de marzo, contra el indulto a los genocidas, entonces con 500.000 de personas. El gran problema que tiene el macrismo es que no ha logrado doblegar a los trabajadores. Entonces todo este ensayo que hicieron, por ejemplo, la semana pasada, en sacar a un grupo de desocupados de la 9 de julio, como un ensayo represivo para ver si lograban domesticarlo, ya la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha planteado el tema del reglamento para sacar a las movilizaciones de la calle. Han sido intentos fallidos que en su momento también lo hizo el kirchnerismo, ahora lo hace este gobierno, pero indudablemente que el pueblo cuando gana la calle son por cuestiones muy profundas, muy profundas. El tema de la violencia de género habla de una complicidad del Estado en no proteger a los más vulnerables, en este caso las mujeres. El tema de quitarle las pensiones a los discapacitados habla de la responsabilidad del Estado en atacar a los sectores más desprotegidos, como son los discapacitados. El tema del suicidio de un jubilado en Mar del Plata la semana pasada puso de manifiesto un tema que muchos de los trolls del gobierno trataron de ridiculizar, planteando que este jubilado tenía una jubilación importante y era porque estaba deprimido. Este jubilado había luchado toda su vida para cobrar su jubilación y recién se pudo hacer de lo que le correspondía a los 80 años de edad, porque era un médico cirujano de la policía de Neuquén que no percibía, y es el caso de millones, muchos, sí. Y hay más de 500.000 de juicios ganados al ANSES y que el ANSES no los paga porque juegan a que la gente se muera de vieja y no a ser efectivo, y mientras tanto utilizan los recursos del ANSES para financiar el déficit público. Y ahora están intentando llevar la jubilación a los 70 años de edad, por eso ya han puesto la jubilación a los 70 como algo voluntario. Entonces, los motivos por los que gana la calle
los sectores del pueblo, a veces son impensados, porque los otros días cuando realizábamos la movilización a las 7 de la tarde, que era de noche, con los discapacitados, con las sillas de rueda, es algo que a veces es difícil de imaginar. Es decir, ¿cómo vas a hacer una movilización con discapacitados, con chicos down? Éramos las 300 personas que estábamos en Bahía Blanca, más lo que apoyábamos, teníamos esta característica. Y siempre recuerdo un dato que me parece que es importante. Cuando fue el 19 de diciembre, cuando el gobierno de la Alianza decreta el estado de sitio y que le va a incautar los plazos fijos a los ahorristas, a los trabajadores, a los sectores de la pequeña, la clase media, la pequeña burguesía, incautarle sus ahorros, en Bahía Blanca hubo una movilización convocada a las 11 de la noche y eran la 1 de la mañana y estábamos marchando por el centro de la ciudad. Ahora, si vos me decís, che, organicemos una movilización a la 1 de la mañana, pues si no, estás delirando. Sin embargo, esas cosas ocurren y nosotros tenemos que ver toda la película de lo que va pasando en nuestro país y cómo esos procesos de rebeldía, para que precisamente no se vean trunco y quedemos solamente como expertos en movilizarnos, hay que transformarlo en organización política, y la lucha por el voto también forma parte de la lucha por construir una dirección política. Y en eso está el Frente de Izquierda. En eso nos esmeramos en poner a los cuadros más experimentados, a los que mejor logran comunicar nuestro programa, para luchar contra la desmoralización de la cual pueden sufrir muchas personas, como bien planteaste vos, de gente que vota de determinada manera, sino que además de votarse hay que organizarse y hay que luchar. Sí, es verdad, la izquierda tiene mucha facilidad y también mucho trabajo, que por eso se debe dar la facilidad y la sencillez para planificar movilizaciones, para organizarlas bien y también para organizarse en la beta electoral y en los votos. Y también algo que a mí me gusta mucho, que tiene la izquierda, cómo aprovechan cada segundo de pauta publicitaria, digamos. Vos decís que somos hábiles haciendo spot. Son muy hábiles haciendo spot, la verdad que me saco el sombrero, aplaudo, porque recuerdo una que es la que más recuerdo, que están amigos comiendo y jugando a adivinar el personaje que le había tocado al otro, al amigo. Y le pregunto en un momento, para las elecciones pasadas ¿vas a hacer el ajuste? Sí. No. Y que uno era Macri y el otro era Scioli, perdón, y que los dos iban a hacer y cómo se entabla ese dilema. La verdad que tienen bastante así, y a nivel local también. Bueno, la izquierda tiene, entre otras cosas, un importante desarrollo en el campo de los artistas, y de los artistas populares, de los creativos. Eso es muy importante, pero más allá de eso, que eso es muy importante, está también en saber decir qué cosa hay que decir, porque el problema no se trata de si vos tenés una cantidad... cómo decirlo, sí. En cómo decirlo y qué decir. Es decir, qué decir es el programa. Yo qué propongo, de qué voy a hablar. Cuando yo escucho a un exintendente, cuando le preguntan cuál es su proyecto de ordenanza, dice hacer un hospital materno-infantil. Bueno, ¿y por qué no mejoramos la salud pública que ya tenemos? Porque el materno-infantil ya lo tenemos en el PENA. ¿Y por qué no lo hiciste cuando fuiste intendente? Esa es la otra pregunta. Y cuando le preguntan al candidato a primer concejal de Cambiemos, actual titular del Consejo Deliberante, Vitalini, y dice que bueno, lo de APSA están bien, porque ya los bahienses pueden ver como en las calles la situación de APSA, nos remitimos a lo que pasó hace 48 horas en la oficina de APSA para ver la realidad de APSA. Entonces, qué comunicar y cómo comunicarlo es qué tenemos que plantear. Obviamente cuando decimos que hay que ir por la vivienda popular, que no lo dice ningún candidato a concejal, porque los que gobernaron antes no lo solucionaron y los que gobernan ahora tampoco lo solucionaron, siendo que la expansión de viviendas precarias en toda la situación, en toda la periferia de la ciudad es algo muy grande, y sin embargo no hay ninguna política ni del municipio, ni de la provincia, ni de la nación para construir barrios populares y hacer que los seres humanos de las barriadas humildes vivan como seres humanos. Que no se sigan muriendo pibes por la precarización laboral. Nosotros cada 3 meses tenemos un obrero de la construcción que murió, un obrero en el polo petroquímico que murió, y eso es porque no hay comisiones de seguridad e higiene bajo control de los trabajadores. Eso en la ciudad de Bahía Blanca, y el municipio contrata empresas de la construcción que no cumplen las normas de seguridad ni las normas de higiene, y eso precariza la vida de los jóvenes trabajadores que están ligados
al Estado o en empresas particulares. Eso se tiene que constituir. Eso en el Consejo Deliberante no se discute. Y una cuestión que pasó el viernes pasado que no es menor. Le dieron 21 millones de pesos a las empresas del transporte de dinero que viene para arreglar las escuelas públicas. Apenas caen 4 gotas y tenemos el drama de que se suspenden las clases porque se inundan los colegios, se electrocutan las paredes. Ahí haces el pie, me das el pie para hablar de uno de los temas que dijimos en la introducción. Por ejemplo, en el secundario, la técnica Sara, que no tiene gas, no hay calefacción, las tuberías hay que cambiarlas, tienen más de 40 años. Pusieron caloventores, estalló el poste de electricidad que estaba en la instalación eléctrica, el poste de luz. EDES se lavó las manos. ¿Qué es lo que plantea la izquierda para solucionar estos problemas? Porque algo que tiene la izquierda sí, lo pone en la mesa, dice, pasa esto, esto y esto. ¿Qué es lo que plantea para solucionar, por ejemplo, la problemática de la escuela, del secundario? Mira, el tema de la destrucción de los edificios ha prosperado en el país, hace ya bajo del gobierno de Menem hasta la fecha, lo que se llama la educación privada. Ahora, esa prosperidad de la educación privada tiene que ver con el deterioro de la escuela pública. Porque muchos sectores sociales dicen, bueno, para que el pibe no pierda horas de clase, para que vaya a una escuela que esté calefaccionada, lo termina mandando a una escuela privada, y lo mismo pasa con la salud pública. Si yo tengo un buen hospital público, no tengo que ir a gastar dinero a una clínica privada. Ahora, para que se dé el desarrollo de la medicina privada, tiene que ser destruida previamente la medicina pública. Y para que se dé la prosperidad de la educación privada, previamente tiene que ser destruida la escuela pública. La forma de destruir la escuela pública es permitiendo que se vengan abajo los edificios, la destrucción edilicia, la baja de la calidad de los programas, y el otro elemento es pagándole mal a un docente. Si yo a un docente no le pago, le pongo toda una serie de dificultades, le trabo el tema de su propia obra social, estoy generando un cuadro de dislocamiento de la escuela pública. A la ciudad vienen 90 millones de pesos por año, están viniendo este año, para el Fondo de Financiamiento Educativo. Bueno, con 90 millones de pesos podríamos sentarnos los tres y discutir qué cosas tenemos que arreglar. Por ejemplo, la electricidad o la calefacción de la Escuela Técnica 2, para que los pibes en invierno no puedan cursar, porque con frío, sentado 4 horas, es imposible ponerse a estudiar. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque ese Fondo de Financiamiento Educativo no va a arreglar las escuelas. Por ejemplo, se le da un subsidio a los empresarios del transporte con el argumento de que están llevando a los chicos con medio boleto, o le llaman un boleto estudiantil trucho, porque vale lo mismo que el boleto de pasajero frecuente, así que no es que hay una... Sin embargo, hay una ley que establece que tendría que ser gratuito. Entonces han utilizado un argumento legal, que es el boleto educativo, para terminar dándole un subsidio que supera largamente el dinero que dejaría de percibir el dueño del transporte del colectivo por llevar chicos que pagan solamente la mitad del boleto. Entonces acá hay una transferencia de recursos, un criterio de clase. Yo beneficio a los empresarios del transporte y hago que el hijo de la enfermera, el hijo del empleado de comercio, que del obrero, pague un boleto, y en este sentido sigo atacando a la escuela pública, porque hace que muchos chicos no puedan acceder a la universidad, no puedan acceder a un colegio secundario, porque no pueden transportarse. Entonces, creo que estas son cosas muy graves y hay que destinar esos 90 millones de pesos a arreglar los edificios. Es decir, escuelas que tienen las aulas clausuradas porque sus techos se derrumban, en pleno centro, sobre calle Beite, la Escuela 12, lo que está el Instituto Avanza, donde dan el Instituto de Educación Física. Bueno, es un edificio en ruinas, a pesar de que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Sin embargo, no lo arreglan, los dineros se evaden para otro, como lo hizo el gobierno anterior, lo hace este gobierno. Utilizan los recursos para la escuela pública para hacerlos caja para otros fines. Para otros fines, bien. Hablando de colegio, ¿vos tomaste ¿es cierto que tomaron el Claro, sí. Sí. Colegio secundario? En el año 73.
Sí, fue una causa, en el año 73 había una emergencia de la juventud, nosotros teníamos 18 años en la Escuela de Comercio, en las escuelas medias de la Universidad del Sur, y en la Escuela de Comercio había un director que tenía una mano dura, era un tipo, no sé si era bueno o malo, pero no lo queríamos porque era muy duro, es decir, militar. Entonces, sí, en ese momento también se estaba un poco en contra de todo lo que era. Bueno, claro, yo veo a los chicos, nosotros íbamos con saco y corbata y claro, el pelo corto. Y así, a rajatabla, no se podía. Y teníamos clase de lunes a sábados. Entonces nos rebelamos contra ese hombre que era tan duro y elegimos a un profesor, al profesor de mecanografía, Milo Garbiero. Y me acuerdo que dijo, ustedes no han puesto al hombre sabio, sino al hombre bueno. Nosotros queríamos tener un hombre bueno. Y por eso hicimos una revolución. Está bien. ¿Funcionó? Funcionó perfectamente. Bueno, yo ese año ya me fui. ¿Cuánto tiempo estuvieron tomada la escuela? Y no me acuerdo, era una semana, una cosa por el estilo. Pero fue la revolución en el patio, como en aquel libro de Marta Harnecker. Fue nuestro primer ensayo de cómo una acción colectiva permitía provocar un cambio profundo para nosotros. Y fue un ensayo porque después ya ingresábamos en la facultad y en la facultad pasaban cosas mucho más heavy, mucho más grave, y había una dinámica y había que politizarse rápidamente para entender los procesos que se estaban viviendo. Fue linda práctica, fue. Claro, fue un ensayo para la universidad. Sí, sí. Vamos a ver la entrevista, ¿querés? Vamos a ver la entrevista en la calle, a ver qué opinaba la gente, qué opina sobre la política bahiense y a ver si lo conoce a Néstor Conte también. Venimos a la Plaza Rivadavia para entrevistar a la ciudadanía bahiense. ¿Qué opina de los concejales bahienses que van a ser representantes de esta futura generación? ¿Conoce a Néstor Conte? Sí. ¿Qué opina? No puedo, o sea, sí lo conozco como figura política, pero no podría darte mi opinión. ¿Lo conoce a Néstor Conte? ¿Qué opina de los políticos? Que todos mienten, poco. Yo pienso que si no trabajo, no genero mi dinero para vivir, nadie te lo va a dar. Sigo teniendo la esperanza que un día arreglen el país. Ya voy a cumplir 82 años y ahí andamos, de mal en peor. Creo que es de la municipalidad. Entonces promesa y después no se cumplen. Gente sin trabajo, gente con muchas necesidades, que atrás de ellos hay familia, hay criaturas. Hace 50 años que vivo en el barrio San Miguel. Sí. Jamás vi un político, un concejal, alguna cosa en mi barrio. Nunca. Entonces es un mensaje claro para los concejales de hoy en día. Más claro imposible. Ahí estaba, entonces. ¿Cómo lo viste, Jerem? Esa opinión, y seguramente hubieron más que no... Sí, igual la mayoría dijeron que, capaz que por estar enfrente de la cámara, pero la mayoría dice que como que está alejado de la política, ¿no? Y hoy en día es cuando hay que estar más cerca por todo lo que vivimos y por toda la cantidad de derechos que tenemos que defender propio, con todo lo que hace, las medidas que toman, ¿no?, ante los trabajadores, ante los ciudadanos que no son de clase tan alta, porque son los que más se benefician ellos, ¿no? Y bueno, y acá, bueno, ahora con la ciudad de ustedes estamos analizando la propuesta de concejales, a ver qué medidas quieren tomar sobre nosotros para que nos favorezcan, ¿no? Porque últimamente nadie se está haciendo cargo de lo que pasa en Argentina. Y bueno, y hoy tenemos a Néstor. ¿Qué te causan estas opiniones? No son las opiniones general de la gente, sino obviamente la gran masa del pueblo. Incluso si le preguntaran qué se elige en octubre, no tienen ni idea. Obviamente la cotidianidad, lo dijo la mujer, la situación social, es decir, la falta de trabajo, que el sueldo no alcanza, genera esa preocupación del día a día. Entonces, esa es una cuestión que nosotros tenemos que abordarla como parte de la realidad política. Está bien, está el docente que lucha, el médico que organiza el abrazo al Hospital Pena, son los sectores de vanguardia de la sociedad. Los jóvenes que luchan, hoy hubo una movida de los chicos del Nacional, por lo que decíamos recién, en relación al tema de la calefacción, el problema de las ratas, que se llueve en los edificios, pero son sectores que aún no alcanzan a perforar el resto de la sociedad, porque vive
a ver cómo tendríamos, obsesionada, ¿no?, o preocupada por el día a día, es decir, cómo hacer que un jubilado que gana 6.400 pesos llegar a fin de mes, cómo hace un docente con un cargo simple que cobra 9.000 pesos. Hay 120.000 bahienses que están bajo la línea de pobreza, es decir, que cobran menos de 15.000 pesos. Indudablemente la preocupación de amplios sectores de la población es cómo sobrevivir. Obviamente, nosotros como Frente de Izquierda, que estamos ligados a los sectores más humildes, también vemos que al salir a luchar por una reivindicación empieza a despertarse la conciencia. Entonces, la cuestión electoral para una gran parte del pueblo es irrelevante, pero tiene que ver con esta cuestión de que está urgido por los problemas cotidianos. Está bien. Bien, vamos a una breve pausa. Cuando volvemos seguimos hablando, debatiendo, que hay muchas preguntas, como por ejemplo lo que pasó con la cedería Dali, bueno, el caso Koyak y la jueza de garantías Susana Cancinelli. Vamos a una pausa, ya volvemos. Síganos en Facebook y en Twitter, La Ciudad y Usted, para enterarse de lo que vamos haciendo en la semana y ver también, adelantarse a lo que va a venir el próximo miércoles. Ya volvemos. Ahí estamos. Hemos vuelto, estábamos hablando con Néstor sobre su papá, que fue obrero textil. Te enseñó, ¿no? ¿Te dio algunos valores para luchar por los derechos de los obreros o no? Sí, porque mi viejo, como obrero textil, que no era un militante sindical ni militante político, era un votante del peronismo histórico. Pero yo recuerdo siendo pequeño que mi madre se ponía muy nerviosa porque él se iba a asambleas que se hacían en el sindicato de la Asociación Obrera Textil, AOT. Y ahí discutían sus problemas. Entonces para mí ese fue un mensaje. Y los trabajadores eran peronistas y los que tenían plata eran radicales. Ese fue el mensaje, es el mandato que quedó. Mi viejo votó por primera vez a la izquierda unos meses antes de irse para el otro mundo. Porque... ¿Y lo hizo contento? Sí, él estaba orgulloso, pero tomamos algunos recaudos. Lo acompañamos hasta dentro del cuarto oscuro para saber que votaba lo que decía que iba a votar. Claro, porque te estaba votando a vos. Me estaba votando a mí, correcto. Así que... ¿Y le gustaba que estés en política? Totalmente. Él era un apasionado, un admirador, y una vuelta le dijo a mi vieja qué pasaba que yo no charlaba más con él. Y mi vieja le dijo, pero ¿qué pasa que ustedes cuando discuten se pelean? Dice, pero a mí me gusta. Y yo estaba al borde del infarto y él disfrutando, poniéndolo a prueba a su cachorro, de que eso era interesante. Está bien. Bueno, tu viejo, obrero textil, ¿y cómo te toca lo que pasa ahora con Dali, que cerró sus puertas y que quiere arreglar con algunos empleados, pagarles en algo que hoy no es tan común, que en otro momento quizás sí, con mercadería? Mirá, es Dalí, es Burgos, es Servicios Integrados, es La Nueva, es la fábrica de zapatillas en Coronel Suárez, 1940 trabajadores con suspensiones rotativas, es la papelera de Torquín. Cierra una fábrica por día. Hace un rato yo escuchaba las noticias en Firmat, un pueblo santafesino de 20.000 habitantes, una fábrica de 500 despide a 150 con retiros voluntarios. Es decir, en la quiebra de un sistema social, político y económico que se lleva puesto a miles y miles de trabajadores. Son los trabajadores de Sancor, en Bahía Blanca 50, que no cobran por la quiebra de la industria lechera a nivel nacional. Ha bajado el consumo de la leche, un elemento de primera necesidad. Qué bueno, Sancor que ya no está más. Sí, sigue produciendo, pero ya no asociado. Entonces... todo esto significa abordarlo en forma integral. Indudablemente que si son los obreros de la construcción, que no hay obra pública, entonces el trabajo es un gran ordenador social. El trabajo es un gran ordenador de la vida, y cuando no hay trabajo hay que organizar a los desocupados. Es algo que la burocracia sindical nunca lo ha querido hacer, y lo han hecho, siempre lo hemos hecho, las organizaciones sociales ligadas a los trabajadores. Y el trabajo, si lo tenés, sos un ocupado, y si no lo tenés, sos un desocupado, pero seguís siendo el mismo individuo. Entonces esto es un golpe muy fuerte
a quienes hoy son los que están, y mañana serán otras empresas, porque si dentro de una semana hacemos otra nota, te vas a encontrar que aparecieron nuevas empresas que despiden, suspenden trabajadores. Entonces esto hay que abordarlo, es un drama muy profundo y hay que reorganizar la economía. Este gobierno hablaba de los brotes verdes y no percibía el macrismo, que hay una crisis de tipo a escala mundial, es decir, que hace que los países, producto de esa crisis económica, se lleven puesto, y en el caso de América Latina es el caso de Brasil. Entonces las zapatillas de Coronel Suárez no se están exportando a Brasil y los que terminan despedidos son los obreros de Coronel Suárez. Entonces hay una caída del consumo interno, se han abierto las importaciones, el gobierno ha dado rienda suelta a un festival para que los grupos económicos, los empresarios que hasta ayer fabricaban zapatillas, hoy importen zapatillas, y los que pagan el precio de ese cambio de orientación económica de determinados grupos económicos somos los trabajadores. Bien, vos decís que pagan el cambio de orientación económica. Vos estás diciendo que ese obrero, lo que ahora que está desempleado, va a encontrar trabajo en otro puesto de trabajo, no haciendo, no fabricando, sino vendiendo, una cosa así. Mirá, si los 2.000 jóvenes que trabajan en las zapatillas de la fábrica de zapatillas en Suárez encontraran trabajo en Coronel Suárez, estaríamos frente a un caso milagroso para la economía y merecería ser tratado en alguna facultad de economía. No, indudablemente tenemos el flagelo de la desocupación. Y que se va a prolongar, no es que es un mes, 2 meses. Esto vino para quedarse, claro, esto vino para quedarse. Por eso los brotes verdes de este gobierno no están. La oposición le ha votado 80 y pico, 100 leyes en el Parlamento que son las que han permitido que ocurra esto, el pago a los fondos buitre, el pago al CIADI, el blanqueo de capitales, han sido todos agravios a las condiciones de vida de los trabajadores y hoy se empieza a visualizar. Por eso al gobierno no le va a ir bien en las elecciones. Y Cristina Kirchner, que se presenta como la opositora, dice que ellos quieren tener una oposición parlamentaria acorde, entonces, para garantizar la gobernabilidad. Es decir, seguir votándole leyes al macrismo como lo han hecho hasta ahora. Ella ha dicho de sus propios legisladores que no han estado a la altura porque le han votado las leyes al macrismo. Es decir, tienen los mismos intereses económicos. Con el kirchnerismo había el 28% desocupado de pobreza, y ahora estamos en el 30% de pobreza. Entonces, esta coalición del ajuste es contra los trabajadores y vienen por nuestras reivindicaciones. Bien, nos quedamos casi sin tiempo, vamos a hacer la última pregunta. La jueza de garantías, Cancineri, ¿qué opinión tenés sobre ella? Y tantos casos que dejó sin resolver. Creo que cuando se habla sobre los jueces garantistas, no se está intentando hablar sobre la situación de ese juez en particular, porque ellos fijan su posición de acuerdo a la reglamentación legal vigente, sino que en muchos casos está yendo por los derechos de los más vulnerables. Y entonces hay que tener mucho cuidado, es decir, si el accionar de un juez se ajusta a derecho, es una cosa, que me parece que es el problema que se está planteando en nuestra ciudad. Indudablemente, si los delincuentes no son juzgados, es otro problema, pero nosotros vamos por los delincuentes de guante blanco, por los delincuentes que se han esquilmado el país. Claro, por los delincuentes que fabrican delincuentes. Los delincuentes que fabrican delincuentes. Bueno, entonces eso es lo que no se juzga, y acá estamos hablando de los jueces garantistas, que es sobre los que actúan sobre los derechos de los más vulnerables. Entonces tenemos mucho cuidado frente a esa situación y hay que juzgar y condenar a los que se han pagado las coimas a Odebrecht, a Calcaterra, a Debido. Sin embargo, vemos que no son condenados. Acá se sigue condenando al ladrón de gallinas. Indudablemente, un loco que maneja a 100 kilómetros no puede manejar, no puede tener un auto, no puede tener un carnet de conductor, y eso es totalmente condenable, totalmente condenable. Merecemos vivir en una ciudad donde el derecho esté planteado por nuestra condición de ser humano y no porque un juez esté aprobando o no que determinado individuo pueda manejar o no. Me parece que eso es central. Bien. Muchas gracias, Néstor, por haber estado aquí en el programa. Deseamos las mejores de las suertes. Esperamos volver a tenerte aquí en cualquier momento y que te vaya bien.
Bueno, gracias por el espacio y bueno, a los vecinos de Bahía Blanca que nos acompañen con el voto. Perfecto, ahí está. Jere, muchas gracias por estar. Igualmente. Nos encontramos el miércoles que viene. Nosotros también con ustedes. Muchas gracias por dejarnos entrar en su casa. Síganos en Facebook, en Twitter, también en YouTube para ver los mejores momentos de cada programa. Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por todo. Chao.